Dios te bendiga. Otra vez estamos grabando para YouTube, toda la comunidad que tenemos alrededor de las redes sociales. Estamos aquí en Alfa y Omega Bogotá y es un placer y un privilegio compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que he denominado la guerra contra la simiente de la mujer. Y para eso vamos a comenzar leyendo en la Escritura el capítulo 38 del libro de Génesis, que habla acerca de Tamar y Judá. Bien, dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Saúl. Y lo tomó y se llegó a ella y concibió y dio a luz un hijo llamado Er. Entonces Judá tuvo 3 hijos, pero estos 3 hijos tuvieron una primera esposa que se llamaba Tamar. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que fue la semana pasada, el domingo pasado, he preparado esta prédica para hablar de una mujer que se llamó en la Escritura Tamar. Muy pocas veces se habla de ella y de lo valiente que fue para poder cumplir el plan de Dios. Pero hoy vamos a hablar de cómo ella pierde su primer esposo y qué es lo que hace para ella poder traer a luz ese bebé que tanto Dios le había prometido y lo que había detrás de ese propósito. Dice, continúa el capítulo 38 así, dice 38 número 6, dice: después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamó Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y lo quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y después despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedió que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó ante los ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Fíjense lo que está pasando aquí en la Escritura. En la ley judía, cuando una mujer tenía un esposo y este moría, le continuaba la descendencia a su hermano, el que continuara en edad. Entonces la Escritura deja ver que Onán venía después de Er y el padre Judá le había dado la orden de que engendrara en su vientre un bebé para dar descendencia a su hermano. Pero él no quería dar descendencia a su hermano, así que cada vez que tenía intimidad con ella, dice la Escritura, vertía en tierra para impedir que ella quedara embarazada. Siguió pasando el tiempo y entonces dice la Escritura que esto te desagradó tanto a los ojos de Jehová que el Señor le quitó la vida. Pero aún le quedaba a Judá otro hijo que se llamaba Selad. Y dice el capítulo 38, verso 11, y Judá dio a Tamar a su nuera y le dijo: quédate viuda en tu casa de tu padre hasta que crezca Selad, mi hijo. Él era todavía pequeño. Porque dijo así: no sea que cuando él muera también, que muera como sus hermanos. Judá no quería darle su último hijo porque tenía miedo. Ya los 2 primeros habían muerto a causa de este problema con Tamar. Y él no quería darle el otro hijo, así que la dejó viuda por muchos años. Cuando ya Selá había crecido, dice aquí la palabra, verso 12, pasaron muchos días y murió la hija de Seú, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timas, él y su amigo Hira, el adulita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Tinat a trasquilar a sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y fue a la entrada de Naí, junto al camino de Timat, porque había ahí crecido Sela y ella ya no se la habían dado por mujer. El verso 15 dice: y la vio Judá y la tomó por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que ella era su nuera. Y ella le dijo: llégate a mí, pero ¿qué me darás a cambio? Entonces él le dijo: el ganado que tengo y un cabrito, dámelo como en prenda y me llegaré a ti. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu manto. Y él se los dio y ella se llegó y concibió un bebé. Luego se levantó y fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito, las cabras por medio de su amigo el adulita para que las prendas llegaran a ella. ¿Qué está pasando? Ella
en teoría se disfrazó de ramera y fue donde estaban los trasquiladores para tener intimidad con Judá. Él la tomó, él era su suegro, el papá de sus dos primeros esposos. Él la toma por ramera, se llega a ella y ella le dice, dame tu báculo, dame tu sello, dame tus prendas. Y porque él decía, no tengo dinero ahora mismo con qué pagarte. Ella le quita todo esto y se va. Había concebido un bebé de su propio suegro. Cuando pasa el tiempo, para ir resumiendo acá y poder entrar en la enseñanza, dice la palabra que ella concibe un bebé, pero comienza el pueblo a decir, oye, ¿recuerdas a Tamar? Ella era viuda y no se le ha dado su esposo todavía, pero está encinta, es imposible que ella tenga un bebé. Sáquenla y apedréenla, dice el pueblo. Sáquenla y apedréenla porque era ilegítimo que ella tuviera un bebé en el vientre sin tener esposo. Ahora, cuando llega el momento de que a ella la van a apedrear, miren lo que dice aquí el verso 26, dice, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado Selah, mi hijo, y nunca la conoció. ¿Qué pasó? Cuando sacan a Tamar para apedrearla, ella dice, el hombre del que estoy encinta es el dueño de estas cosas. Aquí está el manto, la bácula, aquí está el sello, él es el dueño de eso. Cuando Judá ve que son las cosas de él, las que ella tiene ahí, él le dice, más justa eres tú que yo. O sea, el bebé que ella tenía en el vientre era de su suegro y las cosas que estaban ahí daban garantía de que aquel día esa no era una ramera, sino que era Tamar. Ella había permitido esto de una manera muy sagaz para poder concebir del mismo linaje de Judá. ¿Por qué hacer esto? Miren lo que dice el último verso del capítulo 38, 29. Dice, pero volvió él y metió la mano y aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, después salió su hermano. Ella había concebido gemelos ese día. Había concebido gemelos, dice la palabra que cuando uno de ellos saca la mano, abre una brecha que la partera se asombra tanto que le dice, tremenda brecha le has abierto a tu madre. Y de ahí viene el nombre Fares, que quiere decir el que abre brechas. Ahora, ¿qué podemos decir de Tamar y cuál es la enseñanza que tenemos para hoy? Número uno, vemos que ella tenía una decisión absolutamente y una convicción tremenda de tener un bebé. ¿Por qué tener un bebé? Porque detrás de lo que había en su vientre venía nada más y nada menos que Cristo. O sea, detrás de la generación de Fares y detrás de la generación de él estaba el rey David y de ahí venía el linaje de Judá. Si ella no concibe, Judá se queda sin descendencia. Pero al padre Judá le parece obrar de manera natural y decir, mis dos hijos ya se murieron con esta mujer, ella los está matando. Mi primogénito se murió, no pudo concebir, al otro el Señor le quita la vida por ver que él vertía en tierra para evitar que ella saliera embarazada y entonces la deja por un largo tiempo sin hijos. Parece que estamos hablando simplemente de la afrenta de una mujer que no puede tener hijos. Se parece a eso a simple vista, pero no es tan así. Había un propósito detrás del vientre de esa mujer y para eso vamos a ver lo que dice Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcayar. Desde el libro de Génesis nos damos cuenta que hay una guerra entre el vientre de la mujer y Satanás. Y si no, fíjense cómo María tiene el Hijo de Dios y él viene a ser una gran tormenta para todo lo que era el fariseísmo, el pecado, el reino de las tinieblas. Si María no concibe a Jesús, nada del plan de Dios podría ser. Así que lo primero que dice Génesis acá, yo voy a poner una enemistad, un pleito entre lo que la mujer puede parir y el diablo. Y desde ese momento comenzó Satanás a perseguir los vientres de las mujeres, a evitar que ellas conciban. Esto pasa en dos planos, en el plano físico y en el plano espiritual. Satanás siempre quiere que la mujer aborte el plan de Dios dentro de ella, bien sea físico o sea espiritual. O sea, él está detrás de evitar que ella conciba. Así como vimos en la historia de Tamar, que ahora vamos a ver algunos aspectos, él no quería, que Satanás no quería que Tamar tuviera un bebé.
Pero no es solo la forma romántica donde una mujer quiere ser mamá, o del reloj biológico, o de aquellas hormonas que ella quiere regocijarse con un bebé en sus brazos. Se trata de que detrás de cada bebé hay un plan de Dios y Satanás quiere estorbarlo. ¿Por qué? Porque Génesis dice, hay un pleito entre la simiente del diablo que quiere salir también, ser dada a luz, y la simiente de la mujer. Esta guerra es una guerra del Edén, desde el Edén, que significa, esa palabra enemistad significa hostilidad y también significa una guerra continua. ¿Qué quiere decir esto? Es una guerra todo el tiempo. Por eso la mujer sufre para dar a luz, ella sufre para concebir, Satanás está detrás de esto. Muchas veces a los hombres no les importa esto, ¿verdad? Recordamos a Ana cuando ella lloraba porque quería tener un hijo y el Cana le decía, pero yo no te soy mejor que hijos, ¿para qué quieres eso? ¿Qué te importa eso, verdad? Entonces la mujer es la que tiene el entendimiento y la que tiene el pleito con el diablo. Ella es la que está resguardando la familia en esta área. El hombre no tiene muchas veces perspectiva, como lo que estaba haciendo Onán. Él decía simplemente, no quiero que ella tenga un hijo y que ese hijo sea de mi hermano. Y como a mí no me importa, entonces vino el Señor y lo removió, lo quitó del plan. Hasta que el mismo Dios es el que le da gracia, porque Él es el dador de la vida y ningún vientre puede concebir a menos que Dios ponga su vida en él. El Señor es el que hace que cuando ella está con Judá, ella pueda concebir un bebé. Bien, esta palabra enemistad entonces quiere decir una hostilidad y una guerra continua, es un conflicto que hay entre la simiente del diablo, el reino de las tinieblas y el propósito de lo que Dios quiere hacer a través de la mujer. El enemigo teme que la mujer pueda gestar. Si él hubiese impedido que María pudiese tener a Jesús, no estaríamos hoy aquí hablando de esto. Entonces Satanás siempre va a estar detrás de lo que hace Dios en esta área. Vamos a ver lo que dice Génesis aquí en el capítulo 38, en el verso 8 específicamente. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y deposita en ella y levanta descendencia a tu hermano. Dios sabía lo que quería hacer a través de Tamar. Tan es así que ese es el linaje de Judá donde Dios había prometido el Redentor, Cristo. Si él, haciendo esto, trastorna los caminos de Dios, a Dios le toca quitarlo, le toca removerlo. Por eso vemos en este verso de Hechos 5:38, miren lo que dice. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si esto es obra de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no lo vas a poder destruir. No sea tal vez que te halles luchando contra Dios. Hay veces que hay gente que está luchando contra lo que Dios quiere hacer. Onán se encontró luchando contra Dios. Y este verso de Hechos dice aquí que Gamaliel, cuando se da cuenta que Pablo está predicando, ustedes saben que Gamaliel fue el maestro de Pablo, el que le enseñó las escrituras a Pablo. Y cuando los fariseos se dan cuenta que ahora Pablo está hablando de un tal Jesús, le dicen a Gamaliel, oye, tu discípulo, ese que era un fariseo excelente, está hablando ahora de un tal Jesús. Pero como Gamaliel conocía tan recto el carácter de Pablo, no se atrevió a decir, destrúyanlo, sino que dijo, pues si esa obra es de Dios, lo que Pablo está haciendo, va a prosperar. Y si no es de Dios, eso se va a destruir. O sea, él no se atrevió a decir, quiten a Pablo, apedren a Pablo, encierren a Pablo, porque conocía su carácter. Simplemente dijo, si eso es de Dios, va a permanecer. Y si no, se va a venir abajo. No sea que tú te halles entonces luchando contra Dios. Y efectivamente, Pablo es uno de los eruditos del Nuevo Testamento. Entonces a veces esa sabiduría que tuvo Gamaliel, muchas veces nosotros no la tenemos, porque a veces nos encontramos luchando contra lo que Dios levantó, contra lo que Dios estableció, y eso tiene consecuencias. No, a lo mejor Dios te va a quitar la vida como pasó con Onán, pero te vas a dar cuenta que se te va a empezar a desboronar la vida. ¿Por qué? Porque te estás encontrando luchando contra la obra de Dios. ¿Y quién puede luchar contra él y ganar? Dice Job. Hay otro pasaje aquí que también está en Hechos 13:10. Miren lo que le dice
aquí la escritura a Simón, dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Hasta cuándo vas a trastornar los caminos del Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer oposición para que Dios haga sus planes? Y hay gente que no se da cuenta, pero se está oponiendo a la voluntad de Dios. Se está oponiendo a lo que el Señor quiere. Y es esa guerra que hay entre el producir, y no solamente hablo de un bebé físico en el vientre, sino el plan de Dios. Porque detrás del plan de Dios hay personas. No todo se trata de nosotros, de si podemos o no hacer las cosas. Se trata de la gente, se trata de la obra, se trata del plan maestro que el arquitecto ha diseñado para nosotros. Y a veces estamos como trastornando los caminos del Señor, y Pedro le dice: ¿hasta cuándo vas a trastornar el camino recto del Señor? O sea, ¿hasta cuándo vas a ir en contra de lo que Dios quiere hacer? Y si ustedes se dan cuenta lo que pasó con Tamar, Judá intentó, no solamente sus hijos, sus 2 primeros hijos, sino que también Judá intentó destruir el plan de Dios. Y hay veces que uno le cuenta a una persona: Dios me llamó a esto, o que escuchas a alguien trabajando en función de algo. No necesariamente tiene que ser ministerial, puede ser cualquier cosa. Y hay gente que está para ponerte el pie por la envidia, y no es una envidia humana, es una cosa espiritual, es Satanás trastornando el camino del Señor. Yo quiero que ustedes vean conmigo Malaquías 2:15. ¿Para qué Dios une una familia, un hombre y una mujer? Esto es lo que dice la escritura, Malaquías 2:15. Dice: ¿no hizo él uno? Hablando de que eran 2, dice: ¿no hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Otras traducciones dicen: de vuestro pacto. Este verso revela el corazón de Dios en función del matrimonio. Dios une un hombre y una mujer, dice aquí claramente, para levantar una descendencia para Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y no importa cuánto tiempo haya pasado. Miren lo que pasó con Sara y Abraham. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuánto ella había esperado por esa promesa? Pero detrás de la simiente de Sara estaba todo el pueblo de Dios. Ella, dice la escritura, es la madre de las generaciones, y Abraham es el padre de las generaciones. Ellos eran viejos, eran muy viejos, ¿verdad? Tanto que cuando el ángel le habla a Sara y le dice que va a ser mamá, ella se ríe, porque era prácticamente o humanamente o hormonalmente imposible. ¿Ok? Pero un día yo estaba estudiando ese pasaje y el Señor me decía: mientras una mujer esté viva, yo puedo poner vida en ella, no importa cuántos años tenga, porque Sara tenía muchos. ¿Ok? El cuerpo de la mujer está diseñado para recibir vida en el momento en que Dios le plazca. Y detrás de esto no solo había el regocijo de una madre que podía tener a su bebé en los brazos y sentirse feliz, sino todo un pueblo. Si hoy nosotros creemos en Dios, es porque Sara y Abraham tuvieron una descendencia. Si hoy nosotros tenemos un Salvador, es porque Tamar tuvo un bebé. ¿Cierto? Porque de ahí viene Cristo, de ahí viene David, de ahí viene Jesús. Si hoy nosotros también tenemos a Cristo, es porque María recibió en su vientre el Señor, ¿verdad? Cuando el ángel viene y le dice: ¿cómo será esto? Ella le dice: ¿cómo será esto? Y el ángel le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y vas a concebir un bebé y este será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos a la mujer participar abiertamente en el plan de Dios, siempre en todo lo que tiene que ver con redención. Si ellas hubiesen dicho: no quiero ser mamá, o si alguien más hubiese impedido que ellas fueran madres, hoy no tendríamos a Cristo, hoy no tendríamos el Salvador. Y hay tantos planes que tienen que ver con esto. Por eso, mientras yo oraba para elegir una mujer del Día de la Mujer, yo elegí a Tamar. Elegí a Tamar, ¿por qué? Porque muchas veces se habla de otras mujeres, pero no se dan cuenta lo que ella luchó, la estrategia que ella tuvo que hacer. No se cansó.
El primer marido se muere, el segundo también, el segundo peor, se lo lleva el Señor por hacer abiertamente lo malo, por impedir que ella concebiera, porque ella todavía podía hacerlo. Y él dice, no quiero. Abiertamente quería tener con ella intimidad, pero él no quería tener hijos. Después el otro está chiquito, son los 3 hijos de Judá, y él dice, yo no se lo quiero dar, ella lo va a matar, esta mujer mata a los hombres. ¿Sí? Y después ella, yo me imagino que ella oró demasiado para que el Señor le diera esta estrategia. Por conocer el desenlace de la historia y viendo quién es Fares y el que abre brecha, miren el carácter de esta mujer, de todo lo que ella se mantuvo ahí, ¿verdad? Con el ojo puesto en la voluntad de Dios. Hasta que llega un momento que le dicen, Judá está allá, se muere la esposa de Judá y él empezó a frecuentar este tipo de mujeres. A ella no le importó perder su dignidad, parecer una ramera y que él creyera que se estaba acostando con una ramera. Ella le dice abiertamente, ¿con qué me vas a pagar? Y se lleva las prendas de Judá. Todo esto parecía como perder la dignidad, ¿verdad? Cualquier otra mujer que no tuviera la mitad de la sabiduría que tuvo Tamar no haría esto. Sencillamente se quedaría con sus vestidos de viudez, llorando encerrada en la casa, diciendo, nunca pude ser mamá, nunca tuve hijos, este hombre no me cumplió, Celaya creció y no me lo dieron a mí. Pero ella no se quedó llorando ahí. Ella entendía que detrás de su vientre venía una generación tremenda. Tan es así que Jesús venía por la decisión de ella. ¿Qué les parece? Tamar no se quedó esperando, ella actuó en función de lo que Dios ya le había dicho. Esto parece una decisión radical de ella cumplir la voluntad de Dios. Y así debe ser la mujer. Ella tiene que saber que Satanás no se va a cansar de trastornar los caminos de ella, no solamente para que pueda concebir, sino una vez que ya ese bebé exista, el diablo lo va a perseguir. Y lo va a perseguir, y lo va a perseguir, y lo va a perseguir. Y la que custodia esto es la mamá. La mamá es la que está detrás de ese cachorro, ¿verdad? La mamá es la que está detrás de que él pueda cumplir el plan que Dios tiene para él. Porque la guerra la puso Dios entre ella y el diablo. Y no solamente entre su simiente, sino que la Escritura dice en el libro de Jeremías, hay una cosa que Dios hará, la mujer rodeará al varón. Entonces el hombre no tiene mucha perspectiva a veces de lo que es el diablo y de lo que él hace, porque para eso Dios nos puso a nosotras. Por eso dice Jeremías, ella lo va a rodear. Usted no ha visto que a veces el hombre llega a un lugar y él va como en las nebulosas y la mujer es un detector. Ella de una vez dice, esto no me gusta, esto no, aquí hay algo raro, esta persona no está hablando verdades, y el hombre, tranquila. Y después, ¿qué pasó? El popular, te lo dije. Mi amor, ¿sabes qué? Fulanito me estafó, o me pasó esto, o ciertamente esto. ¿Por qué? Porque a ella fue la que Dios le dio la guerra entre la simiente y el Satanás. Ella es la que tiene ese discernimiento sobrenatural para ir en contra del diablo. Por eso es que la Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. No hay nada más vulnerable que un hombre solo. Porque el hombre solo, él tiene sus cualidades, que ustedes saben, las hemos hablado muchas veces. El hombre es el redentor, la plata, la provisión, la fuerza, el liderazgo, muchas cosas son el hombre. Pero la sabiduría, el discernimiento, la guerra contra el diablo, eso no le fue dada a ellos. Porque ahí en el verso que leímos de Génesis dice, ella te va a herir en el calcayar y tú le vas a romper la cabeza. Tú la vas a herir en la cabeza donde se hiere una serpiente. Usted sabe que para matar una serpiente, si tú le das en la cola o le das en cualquier otro lado, ella igual tiene vida. A menos que machaques la cabeza, la puedes matar. Entonces, ¿por qué Dios le dice eso a la mujer? Porque fue a ella a quien se le dio la autoridad de destruirla. La serpiente le tiene a la mujer terror. Al hombre no. Al hombre ella lo enreda. A la mujer no. Si ella está fuera de la perspectiva de Dios, también puede ser que lo haga. Pero una mujer en el espíritu, ella sabe lo que está pasando, ella entiende. Mientras que el hombre a veces no tiene ese... Judá, que era el linaje de donde Dios había prometido la casa de Israel,
a quien Dios le había dado la palabra profética de que ahí vendría el Salvador, el propio Judá no tiene discernimiento. Está evitando que Tamar conciba. Ya no solamente Onán, ya no solamente el primero, era él mismo que era el patriarca. Y él estaba impidiendo que Tamar concibiera porque no tenía entendimiento de lo que estaba pasando ahí. ¿Ven? Mientras que ella no se rindió. No le importó disfrazarse, hacer lo que sea. Cubrirse la cara era algo vergonzoso. Pararse ahí donde estaban los trasquiladores con esos atuendos era algo vergonzoso para una mujer israelita. Que los demás creyeran que ella era una ramera. Pero cuando él ve que ella ha concebido un bebé y que ella saca los elementos que eran de Judá, él le contesta: más justa eres tú que yo. Ahí es donde él entiende lo que está pasando y le dice: wow, qué valiente, qué sabia, qué justa, más que yo, que soy el patriarca y ni siquiera entendí lo que Dios quería hacer. Ahí es donde él se maravilla y se sorprende de la destreza con la que ella se movió para lograr concebir ese bebé. Porque si no hubiese sido del linaje de Judá, no solamente la apedrean y la matan, sino que no iba a surtir el efecto. Ahí Satanás la habría enredado, porque también hay la mujer que se enreda para querer cumplir su deseo, pero lo hace mal. Pero la orden de Dios era el linaje de Judá. Eso era lo que Dios había prometido. Y en todo eso que ella hace, el Señor la respalda para que ella pueda concebir ese bebé. Y cuando la partera ve a Fares salir, creo que ni siquiera pujó, se abrió la brecha y la partera se asombra y le dice en exclamación: tremenda brecha le has abierto a tu madre. Y no solamente había uno, habían dos. Miren esto, habían dos bebés, habían dos naciones ahí. Yo quiero leerles acá en el libro de Ruth. Ruth 4, 18, 22. Estas son las generaciones de Fares, el hijo de Tamar. Dice: Fares engendró a Esbrón, Esbrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz. ¿Ustedes saben quién es Boz? Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Estas son las generaciones de Fares. Miren todo lo que había detrás de ese bebé. Y Judá no tenía perspectiva, él no entendía lo que Dios estaba haciendo y era trastornando los caminos del Señor. Pero cuando Dios quiere hacer algo, quiero que sepan que la Escritura dice: todo lo que Jehová quiere hacer sobre la tierra, lo hace. Cuando Dios ha declarado una palabra, más te vale que no te encuentres trastornando los caminos del Señor. Más te vale que no te encuentres obrando en contra del Creador. Número 1, porque te va a ir mal. Y número 2, porque te pierdes la bendición tan grande de haberte encontrado en los planes del Señor. Que el Señor te haya mirado con gracia y benevolencia para ponerte en sus planes. Toda esta generación de Ruth, cuando nosotros leemos la historia de Ruth y de Boz, al final cuando ellos se casan, ¿verdad? Que él la toma por mujer, él la redime, sabemos todo lo que Ruth pasó, era moabita, era extranjera, no había tenido hijos. Cuando los ancianos bendicen a Boz, le dicen: sea esta mujer como Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel, y ella te dé hijos de renombre. Y empiezan a decir esto. Entonces, cuando vemos la generación de Ruth, encontramos a Fares ahí. Encontramos a Fares y encontramos a Isaí y encontramos a David también. David, el gran rey de Israel. Y de ahí de David, el trono de David que permanece hasta hoy, la raíz de Judá, de donde viene Jesús. Miren todo lo que había detrás de esto, que parecía simplemente el sentimentalismo de una mujer que había quedado viuda y que quería tener un bebé, así como lo veía Judá. Y no era así, era un plan de Dios. Había algo grande que no había la perspectiva. Pero quiero que veamos Apocalipsis 12, 17. Toda la vida, mientras la mujer exista, va a haber esta guerra. Porque esta guerra fue puesta para siempre hasta que pase esto.
Satanás nunca va a dejar de afligir a la mujer en el área de los hijos. La mamá es la que casi siempre sufre, la que casi siempre llora. No digo que el padre no, pero la que lo tuvo 9 meses en el vientre fue ella. La que lo deseó, la que lo anheló, la que lo parió con dolor. Todo esto es la mamá. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Señor a ella le custodió las generaciones. Por eso no puso un hombre a parir, puso una mujer, puso a María. Y a ella se le dio el recado y se le encomendó cuidar a Jesús. José es mencionado muchas veces en la palabra. José ayudó a María, ¿verdad? Le fungió como papá. Pero María es la gran protagonista del Salvador. Ella fue la que lo tuvo, la que sufrió. Dice la Escritura que cuando lo ve en la cruz, ensangrentado, dice que una espada le traspasó el pecho, ¿verdad? Eso se lo había profetizado en el templo aquel profeta que le dijo: un día tú vas a ver que ese niño que tenía apenas 8 días, la espada va a traspasar tu misma alma. Y claro, imagínense cómo sufrió María cuando le tocó ver a su hijo ahí molido a palos sin haber hecho nunca nada malo. José no fue el que estuvo al pie de la cruz, fue ella. Entonces ella es la sabia aquí, en que ella fue la que dijo: soy adolescente, no entiendo cómo es que un espíritu puede venir sobre mí. Esto nunca antes se ha visto. Y si no le creían, y si la mataban a piedra, José era su prometido. Y si José no me respalda, no me ayuda, y si nadie me cree que de verdad un ángel vino, aún así, ella decidió concebir lo que Dios había dicho y ella decidió parirlo. Imagínense esa mujer saliendo de esa aldea con esa barriga de este tamaño sin haberse casado. Y lo que iba a decir José, ¿quién le va a creer eso a una mujer? Que un ángel le dijo que una virgen va a concebir. Eso parece algo irreal. Biológicamente hablando, es algo muy sobrenatural. Imposible biológicamente hablando, y sobrenatural, difícil de creer. Pero ella fue la que dijo: hágase conmigo como tú has dicho. He aquí la sierva del Señor, lo que tú me digas yo lo hago. Y gracias a Dios, porque María fue obediente. El Señor sin duda sabía a quién había elegido para esa tarea. Ella tenía todo el carácter y la preparación para poder dar a luz ese bebé. Que además no solamente eso, ustedes saben que le toca parir allá en un establo, correr del rey porque quería matar el bebé. Todo esto detrás de la simiente del diablo, detrás de Jesús. Maten a todos los bebés que sean recién nacidos, todos los varones. Las mujeres no importa, a los que sean varones mátenlos. ¿Por qué? Por la guerra de Satanás con el diablo. Satanás detrás de la simiente de la mujer. Aún a ella le toca irse a parir por allá. Ni siquiera pudo parir en la comodidad de que está pariendo el Salvador del mundo. Tiene que ir a parir en un establo sola, porque Satanás venía detrás, y los magos detrás, y todo el mundo detrás. Pero nadie pudo impedir que esas estrellas brillaran y que el cielo se iluminara y que todo el mundo viera que el Salvador había nacido. María había cumplido la encomienda que le había dado el Señor, y ella fue obediente y lo cuidó hasta el día que le tocó soltarlo y decir: hijo, llegó el momento de hacer la obra. Ella sabía que él iba a morir y le tocó sufrir. Miren lo que dice entonces Apocalipsis 12:17. La guerra no terminó en el Edén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No se llenó de ira contra el hombre. Dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué interesante este verso. Primero porque dice el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Una serpiente que comienza como una serpiente en el Edén, pero ya en Apocalipsis es un dragón. Tiene toda la fuerza, ¿verdad? Y dice: se llenó de ira contra la mujer. Se llenó de ira contra ella. Y entonces, ¿qué pasó con esa ira? ¿Cómo la canalizó el dragón? Dice: se fue a hacer guerra contra su descendencia. Ni siquiera contra ella. No importó, al diablo no le importaba matar a Tamar, no le importaba matar a María. ¿Qué quería matar Satanás? Quería matar la descendencia. Él tenía los ojos puestos, era en el bebé. Dice: fue a hacer guerra contra la descendencia de ella.
Y esta descendencia tenía unas características, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, yo no he visto nunca a Satanás perseguir tanto un vientre como la gente que cree en Dios. Y es que la Escritura dice, más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Más son, cuando la mujer está en desgracia, pues a Satanás no le importa fastidiarle a ella el total de sus hijos. Usted ve que hay una mujer en la calle que es una persona que no tiene hogar y está embarazada y camina por la calle embarazada. ¿Las han visto? Y hay otras que tienen dinero, tienen el esposo, se hacen in vitro, hacen de todo y no pueden salir embarazadas. Porque aquí hay una característica de esa guerra que Satanás hace. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. El que conoce al Señor, el que retiene el testimonio de Jesucristo, esa familia que conoce al Señor, que va a concebir para la gloria de Dios, ¿verdad? Malaquías, levantar una descendencia para Dios, que van a ser educados en los principios del Señor, que va a haber un propósito ahí. Contra esos, hagamos guerra. Los demás dejémoslo, porque esos están en las tinieblas. Esos van a ser drogadictos, esos van a ser promiscuos, esos van a ser ladrones, esos no nos importan. A Satanás le importan estos, los que tienen propósito. Entonces ahí nos damos cuenta que esa guerra que comenzó en el Edén, en el libro de Génesis, aquí estamos en Apocalipsis y cerramos la Biblia casi y nos encontramos que la guerra nunca terminó. Pero qué casualidad o qué tremenda diosidencia que cada vez que encontramos una mujer estéril en la Biblia, la mamá de Sansón, la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Elizabeth, tantas mujeres que encontramos en la Biblia, Sara, cada una de ellas traía un linaje protagónico en la Escritura. Un linaje tremendo en la Escritura. O sea, era algo que Satanás sabía. Entonces cerró el vientre, pero el vientre específico, con mucho detenimiento. La guerra muy específica contra alguien o contra una mujer que venía a hacer un desenlace protagónico en la palabra de Dios. Algo que él sabía que tenía que estorbar. Pero en uno de esos momentos, ¿verdad? Le placía al Señor, porque todo lo que Jehová quiere hacer sobre la tierra lo hace. Le placía al Señor enviar a Gabriel y enviar su mensaje y decir, vas a dar a luz, o a Zacarías, tu esposa va a dar a luz, esa que era estéril ahora está a luz, regocíjate tú que eras estéril y ahora vas a dar a luz. ¿Por qué? Porque detrás de cada una de ellas había una descendencia. Dios unió dos y los hizo uno para levantar una descendencia para Dios. Y nadie se puede oponer a los planes de Dios. Si no, miren lo que pasó con Tamar. Satanás no pudo ni podrá porque él está vencido. Y aquí en el Apocalipsis dice que el dragón se llena de ira y hace una guerra. Pero también dice Apocalipsis, ellos les han vencido por medio de la sangre de Cristo y el testimonio de su palabra. No te puedes dejar vencer por el diablo, ni puedes dejarle tu simiente jamás en las manos al enemigo, porque la Escritura dice que la mujer no pare para maldición, sino para bendición. No solamente tenerlo en el vientre y lucharlo para concebirlo, sino una vez que él haya salido de ahí, guiarlo hasta el último día de tu vida para que él pueda cumplir el propósito por el cual el Señor lo puso en la tierra. No puedes solamente sentarte a llorar porque no has tenido un hijo o porque ese hijo ahora mismo que tú estás orando por él está en las drogas o está mal o está en maldición. Tú tienes que vencer y tienes que unirte con esa mamá porque ella es la que tiene el poder. Ella es la que tiene el poder para ir en contra de la simiente de Satanás. No solamente el papá. Hay cosas que el papá puede hacer, pero hay otras que solo la mamá puede hacer. La mamá es la mamá. Ustedes saben que yo soy mucho de exaltar al hombre, de decir que él es la imagen y la gloria de Dios. Siempre explico que Cristo, ¿verdad? Era uno de ellos. Pero recuerden que la mujer es la gloria del varón, es el soplo de Dios. Y a ella fue la que se le dio la potestad de destruir a Satanás. Entonces, ¿qué hace el diablo? Pone una enemistad, pone una división entre el hombre y la mujer para que ellos no puedan fluir en el diseño perfecto. El hombre es el respaldo, pero la mujer puede contra el diablo. Entonces no te puedes simplemente sentar a llorar, tienes que ver a Tamar como un ejemplo de perseverancia. No solamente para concebirlo, sino para guiarlo hasta el final, como lo hizo María, que también es un ejemplo perfecto. Ella lo guió hasta que llegó el momento de entregarlo. Amén.
El enemigo entonces sigue en guerra, porque cada vez que la mujer se levanta, ¿verdad? Hay hijos que le sirven al Señor, hay hogares restaurados, hay generaciones transformadas. Cada vez que una mujer se levanta, Satanás tiembla. ¿Por qué? Porque él sabe que ella sí puede. El enemigo puede atacar, puede intentar herir, puede intentar detenerte, puede afligirte por un tiempo, puedes llorar si quieres, porque también es válido. Pero tienes que saber que Dios está detrás de que los vientres conciban. Sin importar el tiempo, sin importar la edad, sin importar la condición médica, sin importar nada, Dios quiere levantar una descendencia para él. Y así como ocurrió en Tamar, Satanás va a intentar impedirlo. Aún va a intentar utilizar la persona más cercana, quien debería cooperar. Porque Onán debió cooperar, Judá debió cooperar. No estamos hablando del diablo con el tridente y la cola, estamos hablando del esposo. O estamos hablando del patriarca que debió cooperar y no lo hizo. Pero aún así, el Señor cumplió su propósito en ella. Y a Judá le convino, porque saben que, aunque él no entendía muy bien lo que estaba pasando, después resulta que él está en la cabeza de esa descendencia. Era a Judá a quien Dios le había prometido que su casa quedaría firme para siempre. O sea, yo me imagino que Judá ya por eso cuando ve el plan cumplido, le dice, tú eres más justa que yo. Tú eres más justa que yo, porque cuando él se da cuenta lo mucho que le convino, lo que Tamar hizo, ahí le dice, tú eres más justa, gracias. Gracias por haber hecho lo que yo no tenía entendimiento. Gracias por haber perseverado para que yo pudiera tener esa cabeza, ¿verdad? Que Dios me había ofrecido, que Dios me había prometido y que el reino quedara firme en el trono de David. Amén. Nadie va a poder detener el propósito que Dios estableció en tu vida. Nadie, ni Satanás, ni sus demonios, ni ninguna cosa creada va a poder impedir que lo que Dios ha puesto en tu vientre sea concebido y además de ser concebido sea dado a luz, sea algo físico, un bebé o sea algo espiritual. Lo que Dios te dijo que va a pasar, va a pasar. Satanás no va a poder impedirlo. Pero tú también tienes que poner de tu parte para ser aguerrida, valiente y saber que Dios está contigo. Que tienes que empujar al diablo. La escritura dice, la fortaleza no se pudo sostener porque Jehová la empujó. Amén. Al final, como vemos en Apocalipsis, la victoria la tiene Cristo. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, por cada personaje que tú has dejado en la Biblia para enseñarnos. Te damos gracias, Señor, porque un día a través de Tamar pudimos comprender, Señor, que no hay nadie que pueda trastornar tus caminos, Señor. Que no hay diablo, que no hay demonio que se oponga, Señor, a lo que tú quieres hacer. Te damos gracias porque tú siempre vences, Señor, porque tú eres el vencedor. Te damos gracias porque por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de tu palabra, Señor, hemos vencido a Satanás. Padre, hoy queremos darte gracias por cada mujer que tú has puesto en la tierra, Señor. Hoy bendecimos el vientre de cada una de ellas, Señor, creyendo que vida es puesta, Señor. La vida que hay en ti, esa vida abundante que tú prometiste, es concebida en cada uno de sus vientres físicos y espirituales, Señor. Hoy también te damos gracias por cada hombre entendido, por cada hombre que, Señor, se ha encontrado en tu plan, pero también hoy te pedimos que cada uno de los que sin saber o sabiendo, Señor, ha trastornado, se ha opuesto a lo que tú has establecido, te pedimos perdón por ello, Señor, y te pedimos que el soplo de la vida de Dios venga al corazón de ellos, Señor, que todo lo que ha de alinearse se alinee y que en el nombre poderoso de Jesús, como tú lo has dicho, Señor, en Malaquías, descendencia para ti sea gloriosa, Señor. Unos sean unidos para ti, Señor, para levantar descendencia. Te damos gracias porque tú quitas los miedos, porque tú das provisión, Señor, porque tú quitas la carga, porque tú quitas el estorbo del diablo, Señor, porque nada le falta a un hijo que viene de tu mano, porque tú dices que ellos son herencia de Jehová y nosotros lo creemos, Señor. Sabemos que hay una bendición sobrenatural por hacer tu voluntad, Señor, y queremos ser nosotros también los que cumplamos tus planes, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos a ti la gloria y la honra. Amén
y amén.